Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a resolver la guía para el examen de admisión del TEC proceso 2021-2022 del ítem 11 al 20. Y al lado derecho les dejo un código QR donde me pueden escribir directamente si tienen alguna duda. Una vez dicho esto, iniciamos con la solución. Ítem número 11. Considera las siguientes premisas. Premisa 1 es la que tenemos que determinar. Premisa 2. Si como un postre, entonces no saldré en la noche. Premisa 3. Si no salgo en la noche, entonces veré una película. Conclusión. La conclusión es lo que llegamos de acuerdo a las premisas que nos dan. Y nos dice que si me ejercito, entonces veré una película. Saquemos las premisas antes de ver las opciones. La premisa 2 nos dice que si como un postre, entonces si como postre, entonces no salgo en la noche. La premisa 3 nos dice que si no salgo en la noche, o sea, no salgo en la noche, ¿qué pasa? Entonces veré una película, veré película. La premisa 1 ocupa tener una relación con la conclusión. ¿Y cuál tiene que ser la relación? Con la palabra si me ejercito. Entonces quiere decir, si me ejercito implica que una conclusión que me lleve para ver la película. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ver la película? No salir en la noche. ¿Y qué tengo que hacer yo para no salir en la noche? Aquí nos dice que si no salgo en la noche es porque comí un postre. Entonces quiere decir que si me ejercito, come un postre. Entonces como comí un postre, no salgo en la noche. Y ya con esto ya terminé la premisa 1 que nos estaban preguntando, la cual corresponde para que se deduzca la conclusión. ¿Cuál debe ser la premisa 1? Si me ejercito, entonces comeré un postre. Por lo tanto, la opción 1 sería la opción correcta. Teniendo esto claro, continuamos con el siguiente ítem. Ítem número 12. Considera la siguiente secuencia. Tenemos esta secuencia de aquí. Cuando tengamos una secuencia en fracciones, lo que les puedo recomendar es lo siguiente. Separemos la secuencia entre el numerador y el denominador. Entonces, primero resolvamos el numerador. Tenemos 5, luego tenemos el 7, luego tenemos el 9, luego veamos por qué término nos preguntan. ¿Cuál es el quinto término de la secuencia? Entonces, aquí espacio para el cuarto y aquí espacio para el quinto. Ahora busquemos su diferencia. 5 más 2 sería 7, 7 más 2 sería 9, quiere decir que 9 más 2 nos daría el cuarto elemento, que sería 11, 11 más 2 sería 13, que sería el quinto elemento. Como podemos observar, tanto la opción 1 como la opción 3 nos dice que tiene como numerador 11 y ese no es el término que tiene que tener, es 13 como lo tiene la opción 2 y 4. Ahora vamos a resolver el denominador. En el denominador escribimos tal y como están, ¿verdad? Empezamos con n elevado a la 5 más 1. La posición, bueno, el segundo término sería n elevado a la 6 más 2. El tercer término sería n elevado a la 7 más 3. El cuarto término, vean que quedamos con n elevado a la 5, n elevado a la 6, n elevado a la 7. Quiere decir que aquí tiene que ser n elevado a la 8 más, y aquí quedamos 1, 2, 3, entonces quiere decir que aquí va 4. Y el quinto elemento, que es el que me preguntan, o el quinto término, sería n elevado a la 9 más 5. Por lo tanto, la opción que concluye que es exactamente la fracción que yo determino, que es 13 dividida entre n elevado a la 9 más 5, es la opción 2. Con esto se concluye que la opción correcta sería la opción 2. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem número 13. ¿Cuál es el valor de z en la secuencia que nos presenta? Entonces, primero vamos a escribirla. Es 1, luego sigue el 4, luego sigue el 2, luego sigue el 8, luego sigue el 6, luego sigue W, luego sigue X, luego sigue Y, luego sigue Z. Muy bien, ahora busquemos su diferencia. ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 4? Le faltan 3.
¿Cuánto le falta 4 para llegar a 2? Le faltan menos 2, o sea que una resta. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 8? Le faltan 4. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 6? Le falta menos 2. Muy bien, aquí me di cuenta solo de una cosa. Que se le va restando 2. Pero 3 y 4 puede ser, no puede ser. Continuemos a ver qué pasa. Con 3 y 4. A ver si llegamos a alguna solución posible. Entonces, 3, 4. Entonces tenía que ser aquí 5. Entonces, W, que vamos a resolver, que W va a ser igual a 6 más 5. Eso sería igual a 11. Luego, X va a ser igual a ¿qué? A W menos 2. Vamos a ver cuánto nos da. 11 menos 2 nos daría 9. Luego, sabemos que en el caso de Y sería aquí un 6, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Y sería igual a X 9 más 6, que nos daría 15. Y Z sería igual a ¿qué? A menos 2, bueno, Y menos 2, entonces 15 menos 2 nos daría 13. Bueno, aquí vamos a hacer resolver para que quede claro. 15 menos 2 nos daría 13. Como podemos observar, esta solución ninguna está en las posibles opciones que nos dan. Por ende, quiere decir que no puede ser 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a buscar otra forma. Cuando no nos da así, vamos a empezar a multiplicar. Iniciamos. Un número multiplicado por 1 que me dé 4 sería 4. 1 por 4, 4. Luego, 4 menos 2. Luego, ¿aquí qué sería? Multipliquemos de nuevo por 4, porque 4 por 2 sería 8. Luego restamos 2, nos daría 6. Quiere decir que W va a ser igual a ¿qué? A 6 por 4. Entonces W sería 6 por 4, que nos daría 24. Luego, X va a ser ¿qué? W menos 2. ¿Y cuánto vale W? Vale 24. Entonces 24 menos 2 nos daría 22. ¿Y a qué equivale? Vamos a verla. X por 4. Entonces, sabemos que X, ¿verdad? Vale 22. Entonces, Y va a ser igual a 22 por 4. Que 22 por 4 nos daría 88. Luego, sabemos que Z sería ¿cuánto? Y menos 2. Entonces, como es Y menos 2, sabemos que Z va a ser igual a 88 menos 2. Entonces, 88 menos 2 sería 86, que ese sería el valor de Z. Como podemos observar, esta conclusión sí está aquí, que sería la opción 3. Una vez hecho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 14. Considera las siguientes premisas. Premisa 1. Todo C es S. Vamos a escribirlas de una vez. Premisa 1. Todo C implica que es S. La premisa 2 nos dice que algunos C no son G. Pero vean que aquí en la premisa 1 nos decían que todo C es S. Quiere decir que la premisa 2 es un distractor. Entonces vamos a borrarla antes que nos confundamos. Y escribamos la premisa 3, que nos dice que algunos F implica que son C. La premisa 4 nos dice que algunos G no son S. Luego la premisa 5 nos dice que todo E no es S. Y la premisa 6 nos dice que C no es igual a S.
Entonces, de las premisas anteriores se sigue que, vamos a ver qué podemos concluir. Todo G no es S. La única que nos habla de G con S sería la premisa 4, pero nos dice que algunos G no implica que no son S. Quiere decir que la opción 1 sería falsa. Luego nos dice que todo S, vamos a ver, algo que nos diga con todo S, ninguna nos menciona que todo S, por ende, esta sería falsa. Luego nos dice la opción 3, algunos C son E. Vamos a ver algo que hable de E o de C. Vamos a ver, todo C es S. Ah, mira aquí. Algunos C, pero aquí nos dicen que en la premisa 1 todo C va a ser S. Muy bien, entonces sabemos que la opción 3 también sería falsa. Por descarte solo nos queda la opción 4, que nos dice que algunos S no son C. ¿Por qué sería verdadero? Porque podríamos decir que en una premisa derivada de la primera, ¿verdad? Que se deriva, o sea, que se obtiene de ella, una premisa 7, que sería que algunos S van a ser todo C. Porque todos C van a venir de los S. O todos C van a pertenecer a S. Teniendo esto claro, continuamos con el siguiente ítem. Ítem número 15. 5 personas, al ser interrogadas sobre quién se comió el último pedazo de pastel, manifestaron lo siguiente. B, o sea, el sujeto B, fue E. El sujeto A dice que fue B. E dice que B miente. M dice que yo no fui. K dice que fui yo. Muy bien, ¿cómo lo vamos a determinar? A mí me gusta como poner como un cuadrito, vamos a decirlo así, donde aquí vamos a imaginar que solo uno de ellos dice la verdad. ¿Por qué digo que imaginar? Porque aquí se sabe que solo uno de ellas dice la verdad. Como solo uno de ellos va a decir la verdad, bueno, en este caso nos dice una de ellas, quiere decir que si hay dos culpables, en esa opción, esa persona no está diciendo la verdad. Entonces comenzamos que B dice la verdad. Luego, ¿qué sujetos tenemos? Tenemos a B, luego tenemos a A, luego tenemos al sujeto E, luego tenemos al sujeto M y luego tenemos al sujeto K. Entonces nos dice lo siguiente, ¿verdad? Hacemos este cuadro. Miramos que estamos en el examen y hicimos ese cuadro así. Y nos dice que fue E. Entonces, B, como dice la verdad, entonces está culpando a E. Luego, A dice que fue B. Entonces, A que está diciendo que no fue B porque ella está mintiendo. Luego, E nos dice que B miente. Entonces, E nos está diciendo que B no miente. M nos dice que yo no fui. Ah, mira, M dijo que yo no fui. Pero como M está mintiendo aquí porque solo B está diciendo la verdad, quiere decir que M fue. Como tenemos dos culpables, quiere decir que B está mintiendo. Vamos a seguir con la siguiente persona, que en este caso sería A. Luego, que A está diciendo la verdad. Vamos a empezar. Nos dice que B nos dice que no fue E. A nos dice que fue B. Como A está diciendo la verdad, vamos a colocarlo aquí. El check significa que esa es la persona culpable, ¿verdad? Luego E nos dice que B miente. O sea, aquí nos está diciendo que si B miente, quiere decir que B no miente. Como B no miente, aquí nos dice que no fue E. Eso fue cuando B está mintiendo. Pero como aquí nos está diciendo que B no miente, quiere decir que fue E. Entonces vea que aquí ya llegamos a una vara. ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? Entonces, como no puedo definir si está mintiendo o está diciendo la verdad, ahí la dejo. No me complico porque voy a llegar a un ciclo sin fin. Como voy a llegar a un ciclo sin fin, digo que A también está mintiendo. No me complico. Luego continúo con E. E, ¿qué nos dice? Vamos a empezar leyendo E. Dice que B miente. Como B miente, quiere decir que dice que no fue E. Luego A dice que fue B. Entonces aquí dice que no fue B. Recuerda que aquí está mintiendo A. Luego nos dice M, yo no fui. Ah, vea que aquí M nos dice que ella no fue. Pero M aquí está mintiendo. Quiere decir que ella fue. Y K nos dice que fui yo.
Entonces, como K fue ella, supuestamente, pero como está mintiendo, dice que ella no fue. Por lo tanto, la culpable sería M. Entonces, ¿quién se comió el último pedazo de pastel? Ya lo concluimos, fue M. Pero vean que tienen que analizarlo con paciencia. Si no lograron entender esta tabla de verdad, se les recomienda volverla a ver. Y si no la lograron entender así, me escriben al WhatsApp, no hay problema, yo se las explico con toda la paciencia del mundo. Teniendo esto claro, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 16. Suponga que para 5 objetos V, W, X, Y y Z se sabe que V es el doble de W. Entonces yo sé que V es igual a 2 veces W. Luego nos dice, y a lo sumo tiene el tamaño de Y. Entonces, a lo sumo es que es menor o igual que Y. ¿Pero quién? V, porque nos hablan de V. El tamaño de X junto con el de Z, cuando nos digan juntos que están sumando X más Z, representa el tamaño de W. Entonces, X más Z es el tamaño de W. Muy bien. Ahora nos dice, considera las siguientes afirmaciones. Y mide el doble de W. Vean esto. Visualmente yo sé que es falsa. ¿Por qué? Porque aquí yo la voy a justificar de la siguiente manera. ¿Usando qué? Usando esta de aquí y esta de aquí. Sustituyendo el valor de V por 2 veces W. Vean esto de aquí. 2 veces W es menor o igual que Y. Y vean que aquí nos dice que Y mide el doble de W. A esta, para que fuera verdadera, tenía que decir lo siguiente. Que 2 veces W tiene que ser igual a Y. Como no nos dice esto, quiere decir que la premisa A o la afirmación A es falsa. Luego nos dice Y mide más que el doble de X. Este es fácil. Esta es verdadera. Sin ni siquiera hacerla, yo sé que es verdadera. ¿Por qué? Porque X más Z apenas es W. Quiere decir que 2W, vean que aquí nos afirma que 2 veces W es menor o igual que Y. Y ya con eso yo sé que Y mide obligatoriamente más que el doble de X. Porque X más Z apenas hacen W. Para que tengan una idea, ¿verdad? Y si yo lo quiero hacer algebraicamente, aquí lo voy a hacer para justificarlo. Vean que 2 veces W, ¿y cuánto W? X más Z. Entonces yo puedo decir 2 veces X más Z es menor o igual que Y. 2X más 2Z es menor o igual que Y. Pero ¿por qué a mí me están preguntando? Por X. Entonces 2X es menor que Y. Vean aquí. ¿Por qué no le coloco el igual? Para yo colocarle el igual, tendría que haber sumado también Z. Entonces, como no le sumé las dos Z, quiere decir que 2 veces X es menor que Y. O sea que Y todavía es mayor que 2 veces X, que el doble de X. Por lo tanto, quiere decir que esta premisa, bueno, la afirmación B es verdadera. Luego nos dice que Z mide al menos la mitad de W. Vean esto. Como se están sumando dos números, que sería X más Z, si los dos números fueran iguales, sería verdadera, pero por obvias razones no sé si los dos números tienen el mismo valor o son números diferentes. Entonces, como yo no puedo afirmar ni una ni la otra, quiere decir que esta sería falsa. Y por lo general, X representaría un número y Z representaría otro número. Por lo tanto, verdadera solamente la B. Entonces, de las afirmaciones anteriores, ¿cuál cumple con certeza? Se cumple con certeza solo la B. Teniendo esto claro, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 17. Considera la siguiente secuencia. 3, 1, menos 1, menos 3. Si n representa la posición de cada término, ¿cuál es la fórmula que genera los términos de esta secuencia? Lo voy a resolver como si estuviéramos en la prueba de actitud académica, ¿verdad? De la UCR. ¿Por qué? Para que ustedes, si en algún momento van a hacer el examen de la UCR, tengan una idea cómo solucionarlo. Ahora sí, escribimos la solución 3, luego tenemos el 1, luego tenemos el menos 1, luego tenemos el menos 3. Ahora sí,
¿Cuál es la diferencia entre 3 y 1? La diferencia es de menos 2 porque se va restando. ¿Cuánto es la diferencia entre 1 y menos 1? También es de menos 2. ¿Cuál es la diferencia entre menos 1 y menos 3? También es de 2, que se va restando 2, ¿verdad? Quiere decir que su fórmula general se realiza de la siguiente manera. El primer término menos la diferencia. En este caso sería 3 menos menos 2. Entonces 3 menos menos 2. Menos por menos daría más. Entonces 3 más 2 nos daría 5. Y ahora se le coloca la diferencia multiplicado por n. Entonces 5 menos 2, que es la diferencia, multiplicado por n. Quiere decir que esta de aquí es su fórmula general. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción 3, que nos dice que es 5 menos 2n. Ahora sí, si hubiera estado en el TEC, ¿qué hubiera hecho? Lo siguiente. Bueno, aquí es que también lo pueden hacer así porque en este caso es un término muy pequeño. 5 menos 2, ¿cuál es la posición número 1? Nos tiene que dar 3. 5 menos 2 por 1. 5 menos 2 nos daría 3. Y si yo sigo sustituyendo, en este caso si fuera 2, me tiene que dar 1. Si fuera 3, bueno, 3 me refiero a la posición número 3. Si yo cambio n por 3, me tiene que dar menos 1. Y si yo cambio n por 4, me tiene que dar menos 3 o 3 negativo. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem número 18. Suponga que en la confección de un mapa de Costa Rica se utiliza una escala donde 0,75 centímetros equivale a 10 kilómetros. Si en ese mapa la distancia entre dos ciudades es de 6 centímetros, ¿cuál es la distancia real? Muy bien. Para resolver este tipo de ejercicio, algunos profesores utilizan regla de 3 y otros igualdad. En este video voy a explicar los dos métodos. Vamos a empezar con regla de 3. Bien, primero en la regla de 3 son dos fracciones que se están igualando, donde la primera fracción iniciamos con la incógnita, que sería x, y luego el otro valor que nos estarían dando, que sería 6. Luego recordemos que x en este caso representa los kilómetros. ¿Y cuántos kilómetros me están dando a mí? Que 0,75 equivale a 10 kilómetros. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que aquí va a ir el 10 y aquí va a ir el 0,75. Ahora sí, empiezo a hacer el despeje. Este 6 que está aquí está dividiendo a la x, va a pasar a multiplicar. Entonces nos quedaría que x es igual a 6 por 10 dividido entre 0,75. Esto sería igual que x es igual a 60 dividido entre 0,75. Muy bien, si ustedes están en el examen del TEC, ya con que metan esto de aquí en la calculadora les va a dar el resultado. Pero si están en el examen de la UCR, porque este ejercicio también entra en la UCR, tienen que resolverlo todo el procedimiento. ¿Y cómo se hace? Muy bien, voy a continuar con la solución. Nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la fracción 60 dividido entre 0,75, que es una división, pero vean que en el denominador tenemos con decimales, y para resolver este tipo de división con decimales, lo más recomendable es trabajar con números enteros. Entonces 0,75 lo voy a convertir a un número entero. ¿Y cómo lo convierto? Multiplicándolo por algún número que me dé 75 de una vez. ¿Y cuál sería ese número? Sería 100. ¿Para qué? Para que yo pueda correr esta coma de aquí 2 unidades. 1, 2. Entonces quiere decir que aquí también tiene que estar multiplicado por 100, porque lo que multiplica arriba lo multiplico abajo. Entonces nos quedaría 6000 dividido entre 75. Ahora, yo puedo hacer esta división si yo quiero de una vez. Si soy muy chispa y todo y a mí no me cuesta, entonces voy aquí y la resuelvo. Pero también podemos continuarla aquí, donde le voy a sacar tercera tanto a 6000 como a 75, porque le saque a uno le tengo que sacar al otro. Entonces 6000 dividido entre 3. Y vean que aquí
3 por 2 serían 6. Entonces yo sé que en el numerador irían 2 y le agrego estos 3 ceros porque yo sé que todo número multiplicado por 0 daría 0, que es lo que yo ocupo. Por eso agregué esos 3 ceros aquí, que son estos de aquí, porque 0 por 3, 0, 0 por 3, 0, 0 por 3, 0. Ahora hago lo mismo con 75. Lo divido entre 3. Y yo sé que 3 por 2 sería 6, sobra 1, bajo el 5 y 5 por 3 daría 15, entonces aquí nos quedaría 25. Ahora sí, vean que esta división es más fácil. ¿Por qué? Porque la división que haríamos sería la siguiente: 2000 dividido entre 25. Y yo sé que 8 por 25 da 200. Entonces aquí haría 0, bajo este 0. Y recordemos que todo número multiplicado por 0 daría 0. Entonces 0 por 25 nos daría 0. Quiere decir que la respuesta sería 80. Entonces aquí, con esto, la distancia real sería 80 kilómetros, usando regla de 3. Ahora voy a utilizar el método de igualdad. Con la igualdad pasa lo siguiente. Escribimos que 0,75 es igual a 10. Muy bien. ¿Qué me están dando a mí? Los centímetros. Entonces yo digo los centímetros, en este caso que sería 6, entre lo que me hablan a mí de centímetros, que en este caso sería 0,75. Y ya con esto, este resultado que hay aquí, luego lo multiplico al otro lado. Entonces, ¿qué número multiplicado por... ¿qué número multiplicado me va a generar como resultado 75? Ya dijimos anteriormente que era 100. Porque recuerden que en una división con decimales es mejor trabajarla con números naturales. Entonces nos quedaría 600 dividido entre 75. Luego, como ustedes pueden observar, tanto el 75 y el 6 tienen tercera. Entonces aquí lo vamos a sacar. 600 dividido entre 3. Aquí sería 3 por 2 serían 6 y agrego los dos ceros. Entonces arriba iría 200. Y 75 dividido entre 3 sería 3 por 2 serían 6 bajo 1. Y 3 por 5, 15. Entonces 200 dividido entre 25. Y recordemos que 200 dividido entre 25 nos daría 8. Ahora sí, ¿qué hago con este 8? Este 8, si yo lo multiplico en la igualdad, aquí lo voy a escribir que 0,75 es igual a 10. Entonces 8 por 0,75 me da 6 centímetros. Esto va a ser igual a este 8, si yo lo multiplico por 10 me daría 80. ¿Y que 80 qué? Kilómetros. Con esto ya quedó claro que la opción correcta sería la opción 4. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 19. Observe la siguiente información con respecto a la esperanza de vida de algunos países. Muy bien, vean este cuadro que está aquí. Ese cuadro es la esperanza de vida en años según el país. De acuerdo con la información anterior, si M representa el valor máximo, entonces M representa el valor máximo. O sea, ¿quién de aquí la esperanza de vida de años es mayor? Vemos que la de España con 84,1. Luego nos dice que S representa el valor mínimo, o sea, ese es el valor más pequeño. Vemos que Tanzania tiene el valor más pequeño en esperanza de vida, que es de 63,9. Luego nos dice que R es el valor más frecuente, o sea, R es la esperanza de vida en años que más se repite. Como podemos observar, es 76,2. Luego nos dice que P es el promedio. Entonces, ¿cómo saco yo el promedio? Se suman todos estos datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que hay, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el resultado de esta suma lo dividimos entre 7. Muy bien, como es una operación muy grande, pero ya sabemos cómo hacerla, nada más les voy a dar el resultado. Quedaría 77,08. Luego nos dice cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de M, R, P y S. Vemos que aquí va de menor a mayor, porque acuérdense que la boquita siempre se come al mayor, por decirlo así. Entonces empezamos. ¿Cuál es el valor más pequeño? S. Luego, ¿quién sigue?
El siguiente valor más pequeño, como puedo observar, sería R, que es 76,2. Luego seguiría el valor de P, que sería 77,08. Y el valor más grande sería M. Por lo tanto, ¿cuál opción coincide con este orden que nosotros logramos conseguir ordenándolo? Sería la opción 3. Por ende, la respuesta correcta sería la opción 3. Una vez dicho esto, continuamos con el siguiente ítem. Ítem 20. Una empresa dispone de 3 contenedores con capacidad para 90 kilogramos, 180 kilogramos y 150 kilogramos, respectivamente. En cada contenedor debe colocar frijoles empacados en sacos con el mismo peso, el cual debe ser el máximo posible. ¿Cuántos kilogramos debe pesar cada saco de frijoles? Muy bien, en este tipo de problema tenemos que utilizar el máximo común divisor. Muy bien, entonces sabemos que tenemos 90, 180 y 150. Y empezamos. El 90, el 180 y el 150 tienen décima. Entonces nos quedaría 9, 18 y 15. Luego el 9, el 18 y el 15 tienen tercera. Entonces, tercera de 9 sería 3. Tercera de 18 sería 6. Tercera de 15 sería 5. Entonces, ahora sí, la multiplicación de estos dos nos daría cuál sería el peso de cada saco. 10 por 3 nos daría 30. Entonces, cada saco tiene que pesar 30 kilogramos. Ahora, si me hubieran preguntado cuántos sacos le iba a alcanzar al de 90 kilogramos, iba a ser 3. Si me hubieran preguntado el de 180, iba a ser 6. Si me hubieran preguntado el de 150, iba a ser 5. Ahora, si me hubieran preguntado cuántos sacos alcanzaban en total en todos esos contenedores, es la suma de estos de 3 más 6 más 5. Entonces 3 más 6 nos daría 9. 9 más 5 nos daría 14. Entonces, ¿cuántos sacos? Serían 14. Y teniendo esto claro, gracias por su atención.